¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos ustedes a un nuevo video más de Construyendo con Jerry. El día de hoy me da mucho gusto poder seguir compartiendo con todos ustedes sobre el tema que hemos estado hablando en cómo empezar a fabricar cosas en metal, y por eso es que estamos iniciando con este pequeño curso. Vamos a hacer algo básico para que también ustedes puedan lograr todos esos proyectos en metal que siempre han querido. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son los cortes en los perfiles y la manera en que los vamos a empezar a unir. Así que déjenme les muestro los perfiles en los que vamos a trabajar el día de hoy y la manera en que vamos a empezar a soldarlos. También recibí un comentario de una persona que tiene alguna duda sobre lo que son los amperajes que manejamos a la hora de soldar con los electrodos, y espero en este video pueda resolver todas esas inquietudes que tienen y así ustedes mismos puedan seguir aprendiendo hasta que lleguemos al final de todo esto, que es donde ustedes van a empezar a construir sus propios proyectos. Así que sin más, vamos a ver en los perfiles que vamos a trabajar y hablar sobre todo esto relacionado, ¿va? Y bueno amigos, por la parte de acá ya tengo unos perfiles como sería este rectangular, que es de 3/4 por 1 pulgada, creo es este. Tengo dos, los vamos a unir en corte 45. Ahora les voy a mostrar cómo es que los voy a cortar y cómo es que vamos a formar esa unión. También tengo en el caso de este, porque luego soldamos piezas más, vamos a decir, más grandes. En el caso de esta es de 3 pulgadas por 1,5. Y también lo mismo, vamos a formar lo que sería un corte 45. Y en la parte de acá pues igual tengo un zoclo con ceja, que son los perfiles que normalmente pues vamos a usar. Digo, la cuestión de estos perfiles, pues obviamente hay perfiles, la mayoría dan 1,5 pulgadas, y lo único que van incrementando es el, vamos a decir, el anchor de esta parte. En este caso este es de 1 pulgada y de ahí se va incrementando a 1,5, 3 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, etcétera. Entonces vamos a mostrar la manera en que vamos a cortar este tipo de perfiles, ya que a la hora de unirlos pues no todas las veces nos quedan los cortes bien. Entonces también les voy a mostrar cómo es que los vamos a empezar a cortar y los vamos a empezar a unir, y ahí se van a dar cuenta cómo es que lo hacemos. Y también voy a explicar sobre la duda que tenía un amigo ahí de cómo es que íbamos a soldar los perfiles más delgados, o qué proceso, o cómo le íbamos a hacer para que no se nos perforaran tan fácilmente. Y entonces vamos a hablar de todo eso, así que voy a mostrarles ahorita cómo es que vamos a marcar lo que serían nuestros perfiles, ¿va? Y bueno amigos, ya tenemos por acá nuestros perfiles que vamos a empezar a cortar. En este caso, bueno, si vamos a hacer un corte a 90 grados, vamos a poder usar nuestra escuadra rápida. Estas escuadras me gustan demasiado, ya que nos marca el ángulo a 90 grados, y también tenemos el 45, lo cual nos hace más fácil marcar lo que serían los cortes. Si vamos a empezar a cortar, por ejemplo, un corte 90 grados, primero que nada, pues obviamente tienen que entender que hay que verificar que nuestro perfil pues esté derecho, y vamos a proceder a marcar, vamos así, en el caso de este, por la parte de arriba, o vamos a iniciar por la parte donde tenemos la unión del metal, y de ahí, una vez que tenemos donde vamos a marcar, pues vamos a bajar la marca hacia los costados y luego la del otro lado, ok, y por último la de la parte de abajo, ya que si solamente marcamos la parte de arriba y nos vamos girando el perfil, la marca no nos va a contestar, ya sea que se vaya moviendo y el corte pues no nos va a quedar del todo derecho. Entonces recuerden, siempre utilicen, digamos, una parte que sea el inicio para poder sacar lo que es nuestra marca, y de ahí bajamos hacia los costados, y por último unimos el último trazo, y de ahí empezamos a lo que sería el corte del perfil. Ahora, si lo que queremos es sacar un corte 45 grados, que son los que comúnmente usamos para formar cuadros rectangulares o cualquier figura, o vamos a decir un bastidor de una puerta o una ventana, pues normalmente para poder unir sus perfiles recurrimos a lo que es el corte 45. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo mismo. Siempre asegúrense, si ya tiene un corte hecho, pues obviamente que esté derecho la parte donde vamos a iniciar. En este caso vamos a decir, si voy a empezar del lado donde tiene la marca, o esta parte, bueno, de hecho siempre cuiden que las uniones siempre vayan hacia la parte donde no se les ve. En este caso, pues, bueno, vamos a empezar por la parte de acá. Vamos a colocar lo que sería nuestra escuadra. Nos vamos a asegurar
Déjenme les muestro, enfoco un poquito, que siempre iniciemos del lado correcto y del lado que está más derecho. Entonces, de ahí colocamos nuestras cuadras y con uso de una cegueta, yo le hice como un pequeño Garfield, vamos a empezar a sacar nuestra marca, ¿va? Ok, ahora seguimos del otro lado, hacemos la misma operación. Pueden apoyarse de una escuadra, marcarle el tope a lo que sería la escuadra y no se nos mueva y nos quede chueco el corte. Ok. Por último, en la parte de aquí abajo, con una escuadra como estas o con la misma rápida, van a unir las líneas finales de esta manera. A ver si alcanza a enfocar un poquito. Bueno, de aquí de este lado ya tenemos marcado lo que es nuestro corte 45. De este lado también. Y ahí es la parte de abajo. Ok. Tal vez esta parte de aquí, la que marcamos al último, lo que es la parte de abajo del corte 45, esa la vamos a cortar hasta el último. Primero vamos a cortar lo que serían nuestros lados para ver dónde marca el corte el disco, ya que si empezamos a marcar aquí puede que el corte nos quede muy, al momento de unirlo nos va a quedar muy separado, ya que realmente esta línea va a ser la final porque vamos a respetar la inclinación que va a tener el perfil. Déjenme lo corto, voy a cortar otro perfil como este para poder formar el corte 45 y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. En el caso de estos, pues vamos a hacer la misma operación. El detalle es que muchas veces cuando tenemos la ceja, pues no alcanzamos a marcar el corte 45 hasta la ceja. Pero vamos a hacer la misma situación. Vamos a agarrar lo que es nuestra escuadra rápida. Vamos a verificar que nuestra escuadra tope ahí con algo para que no se nos mueva y veamos que nos quede bien. Y marcamos, ¿va? Y vamos a hacer lo mismo con nuestro otro perfil para hacer lo que es nuestro ángulo de 90 grados en el perfil. En este, si se dan cuenta, es como les dije, pues no alcanzamos a bajar lo que es el corte hasta la parte de acá porque obviamente tenemos esta caja y la ceja. Entonces, lo primero que van a hacer para cortar sobre todo este tipo de perfiles es, van a empezar a cortar por el lado de la ceja chica y tratar de bajar su corte hasta la parte de abajo, que salga en esta parte de acá, y traten de mantener siempre lo que es su pulidor lo más derecho que puedan para que su corte les salga lo más derecho. Entonces con el pulidor van a tratar de cortar siempre, como lo repetí, primero por el lado donde está la ceja, la caja más chica, y van a meter su pulidor de esta manera respetando lo que es la marca, ¿va? Por eso hay que marcarlo con algo fino para que la línea se vea pues obviamente mucho mejor. Si marcamos con un plumón o algo así, pues obviamente nos podemos confundir o mover lo que es el corte. Por eso es que yo hago uso de una cegueta como esta para poder realizar lo que sería mi marca en el perfil, ya que la raya pues sí queda mucho más fina. Déjenme ver si se puede enfocar. Bueno, no tanto. Pero bueno, aquí la raya queda un poquito más fina y vamos a respetar lo que es esa raya. Entonces bajan ustedes, cortan esta parte de aquí. A ver si les puedo enfocar. ¿Sí? Y una vez que hayan marcado esta raya, van a dejar que su disco siga respetando la raya y empiezan a bajar para que su corte pues obviamente les quede lo más derecho. Y después pues ya siguen cortando y ya tratan de coincidir lo que sería este corte con el corte que hicieron en la parte de abajo. Traten de no mover lo que sería su corte en la ceja porque les quedaría despegado un poquito la unión. Digo, yo sé que si lo saca uno con el pulidor, igualmente con la trozadora, hay veces que los cortes no nos quedan tan precisos como quisiéramos. Pero ahorita vamos a cortar estos y les voy a mostrar cómo es que nos quedan para que vean ustedes en la manera que lo estoy haciendo y vean que es relativamente sencillo cortarlo con el pulidor también.
aparte que tenemos la posibilidad de sacarlos más precisos que en la trozadora. Entonces déjenme saco los cortes en los dos perfiles que tengo y después vamos a empezar con lo que es soldarlo y escuadrarlo, ¿va? Ok amigos, pues ya realicé lo que fueron los cortes en los perfiles. Los tengo de la siguiente manera. Este todavía no lo acabo de cortar. Recuerden que en la parte de aquí le hicimos una marca, ¿sí? Pero no lo corté por ahí primero. Siempre necesitamos cortar, como les dije, primero por los lados y al último este, ya que si cortamos este, pues obviamente a lo mejor nos quede desfasado lo que sería el corte de abajo. El mismo corte del costado nos va a dar la parte donde vamos a cortar aquí abajo. Si se dan cuenta, de donde marqué la línea, ¿sí? Pues el corte aquí me quedó un poquito más arriba. Por eso es que ahora el corte lo voy a respetar desde aquí a coincidirlo con la otra parte de acá. Se supondría que tendría que coincidir con este. Sí va a coincidir una vez de que le hagamos bien y arreglemos lo que es el corte 45. Ahorita les voy a mostrar cómo es que lo vamos a arreglar. En el caso de ese mismo, de esta parte, pues queda cuadrado y pues obviamente tenemos que respetar la misma inclinación que tenemos en el perfil. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo es que los vamos a arreglar después de cortarlos, para que vean cómo es que nos queda. En el caso de este, si se dan cuenta, pues yo empecé a cortar por la parte de la caja chica, que es esta de aquí arriba. ¿Por qué? Porque obviamente que al momento de cortarlo, si metemos lo que es nuestro disco, la misma orilla nos va a ayudar a que saquemos un corte más derecho, ¿sí? Si empezamos a cortar por lo que es la caja grande, y vamos a decir, empezamos a cortar de esta parte hacia abajo, obviamente que no tenemos nada de referencia, cómo guiarnos, solamente la parte de aquí atrás. Pero obviamente en la parte de enfrente podemos mover lo que sería el disco y por eso es que el corte nos pueda salir torcido. Entonces siempre empiecen a cortar por la caja chica, bajen el corte, vean ustedes, yo lo bajé un poquito más y ese me va a servir después como referencia para que el corte de este lado me quede igual con la misma inclinación. Entonces ya saben, metan su pulidor con su disco y tomen de referencia siempre la punta. Por eso es que inicio por la caja chica, va, y nos va a quedar de esta manera. Vean ustedes, ahí tenemos lo que es nuestro corte. No quedó tan mal, la verdad, quedó bien. Al principio pues puede que les cueste algo de trabajo, pero lo mismo les va a pasar si lo hacen con la trozadora. También el corte puede que no les quede tan derecho y de todos modos van a tener que arreglarlo. Para mí la verdad es más sencillo hacerlo con el pulidor, ya que pues no sé, tengo yo el control del corte y con la trozadora no, porque pues el disco es muy grande y sobre todo si son de pasta, pues obviamente que luego si aplicas mucha presión en la trozadora o en la máquina, pues tú mismo tuerces el disco y por eso es que el corte te queda torcido. Entonces déjenme, acabo de cortar estos perfiles bien, los limpio
Y ahorita vamos a ver algo que es muy importante antes de empezar a unirlos, ¿va? Y bueno amigos, aquí tenemos cortados nuestros perfiles, ya le hicimos el corte 45 para poder unirlos. Nos quedaron de esta manera, como pueden darse cuenta, aquí ya están. Este sería el perfil de 3 pulgadas y nos quedaría de esta manera, ¿ok? Ahora los voy a acomodar en la mesa de trabajo para poderlos puntear y soldar. Y en esta parte de acá tengo lo que es el zoclo. Vean ustedes, ahí es como nos queda puesto. Ahorita los voy a colocar en la mesa, los voy a fijar para que no se me muevan y los vamos a empezar a soldar. Pero antes que nada deben de tomar en cuenta, como les repetí al principio, siempre chequenle su escuadra en la parte de aquí arriba, ok. Esta parte de aquí esté escuadrada para poder colocar lo que sería también su escuadra y les quede el paño ahí, y verifiquen que su corte 45 pues les haya quedado bastante bien. Si a ustedes no les queda escuadrado esta parte y de ahí mandan el corte 45, pues posiblemente les pueda quedar uno más abajo que el otro y no les va a embonar bien con el otro perfil. También deben de verificar en la parte de aquí abajo que su corte también les quede bien escuadra, para que a la hora de que estén ensamblando las piezas, pues obviamente no les cueste tanto trabajo. Entonces ahorita voy a fijarlos en la mesa de trabajo y vamos a empezar a puntearlos y a soldarlos, ¿va? Y ahora les voy a explicar, sobre todo a lo que es el amigo que tenía la duda de la hora de soldar, vamos a explicar esos puntos para que también ustedes no tengan problemas a la hora de que estemos soldando los perfiles, ¿va? Déjenme paso ahorita a fijarlos. Ok amigos, pues ya tengo yo aquí lo que son mis perfiles. Sí, ya los escuadré y ya todo, me aseguré de que estuvieran bien, hay que asegurarnos de que emparejen, que estén parejos. Sobre todo hay que ponerlos en un lugar donde esté bien niveladito para que obviamente nuestros perfiles también nos queden bien. Ahorita vamos a empezar a lo que es soldar nuestras piezas, pero les quiero explicar algo referente a cómo conectamos lo que serían nuestros cables. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, lo que es nuestro portaelectrodo, lo tenemos a lo que es el positivo, y la masa tierra la tenemos en lo que es el negativo. Ahí estaríamos soldando en polaridad inversa. ¿Qué significa eso? Que obviamente el calor de lo que es nuestro electrodo en el positivo nos va a mandar todo el calor a la punta del electrodo, ¿ok? Entonces, cuando sufrimos de perforaciones, que se nos perfora lo que es el perfil cuando estamos soldando, es ahí, por ejemplo, es donde viene el detalle. Y por ejemplo, el amigo que me mandó su pregunta es donde quiero que entienda esto. Si tú, por ejemplo, agarras tu portaelectrodo y lo conectas al positivo, obviamente toda la corriente la estás mandando a lo que sería la punta del electrodo, y lo cual nosotros, al estar poniendo puntos, obviamente que toda esa energía, el primer golpe, vamos a decirlo así, de energía, pues es bastante fuerte. Entonces obviamente el calor es tanto que puede perforar nuestros metales. Por ello es de que siempre que pongamos un punto debemos de soldar sobre el otro punto. Nunca soldar, por ejemplo, en el caso de esto, soldar sobre la lámina, porque el golpe de calor lo primero que lo recibiría sería la orilla, y entonces ahí es donde vendría una perforación. Ok, eso es si lo soldamos con polaridad inversa, con el electrodo conectado al positivo. Entonces ahí sí tenemos que tener un poco más de experiencia, digamos, no vamos a decir que muchísima, pero sí para poder tener un control, sobre todo a la hora de que encendamos el electrodo y hagamos nuestro punto, ¿sí? Entonces nosotros podemos soldar, recuerden que les había comentado que podríamos invertir las polaridades, y lo que podríamos hacer aquí, si en el caso de que se te estén perforando demasiado tus perfiles, lo que puedes hacer es cambiar lo que es tu portaelectrodo, cambiarlo por ejemplo al negativo, y la masa tierra ponerla a lo que es donde aterrizamos a nuestra mesa de trabajo, ¿no? Entonces el portaelectrodo lo conectaríamos al negativo y allí estaríamos trabajando con polaridad directa. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, en vez de mandar
lo que sería la carga de corriente o lo que sería el calor, no lo estaríamos mandando a lo que sería el electrodo, ahora lo estaríamos mandando a lo que sería nuestro perfil. ¿Por qué? Porque obviamente el positivo lo estamos aterrizando en nuestra mesa de trabajo y haz de cuenta que, por ejemplo, cada vez de que pongamos, por ejemplo, ya sea la masa tierra en el negativo y el portaelectrodo en el positivo, lo que hacemos es cerrar un circuito a la hora de que nosotros, pues obviamente, armamos el arco, ¿no? Cuando tocamos el metal se forma como si fuera, vamos a decirlo así, un corto, y eso es lo que hace el arco. La diferencia entre esas dos es de que si lo conectamos con polaridad directa, con el negativo a lo que sería nuestro portaelectrodo y el positivo a la masa, el calor prácticamente lo estaría recibiendo lo que sería la pieza, lo cual hace más sencillo soldarlo, ya que pues no es lo mismo que reciba todo el calor nuestra pieza a que salga concentrado solamente por la punta del electrodo. Entonces ahí es una de las diferencias. Si sufren mucho de que se les está perforando demasiado los materiales o van a soldar materiales más delgados, lo que ustedes pueden usar es la polaridad directa, que es conectar el portaelectrodos al negativo y la masa tierra al positivo, y así nosotros el calor lo concentraríamos en lo que sería esta pieza y no sobre la punta del electrodo. Entonces esa es la diferencia entre conectar nuestro electrodo el portaelectrodo al lado positivo o al lado negativo. Yo, a mí en lo personal, yo siempre he conectado el portaelectrodo a lo que es el lado positivo, y la masa tierra pues siempre a lo que es o donde estoy trabajando, a la mesa de trabajo o a la pieza que voy a soldar. Si es cierto que pues así en polaridad inversa mandamos todo el calor concentrado al electrodo, pero pues yo en realidad me ha gustado mucho soldarlo de esa manera. Al principio me costó trabajo y después ya no tuve por mayor problema. Lo único que hay que entender es que hay que mandar, por ejemplo, si vamos a puntear, el siguiente punto siempre ponlo encima del punto que ya hiciste. ¿Por qué? Porque el electrodo, vamos a decir, el metal que trae el electrodo, cuando se forma ese punto de metal, pues es más resistente que la lámina. Entonces, es por eso de que si, por ejemplo, pones un punto y se te perfora porque en vez de estar tocando el mismo punto, estás tocando en otra parte de la ranura o de la unión, y como esas uniones están más débiles, pues obviamente que ahí es donde recibe ese golpe de calor, y es por eso que se nos perfora nuestro material. De eso es la importancia de que aprendamos a colocar un punto sobre el otro punto, para que ese impacto de calor lo reciba el punto que es más resistente y no lo esté recibiendo nuestra lámina. Ahorita voy a empezar a soldar estas piezas, y vamos a soldar uno en polaridad directa y uno en polaridad inversa. Entonces ahí lo que voy a hacer primero, ahorita voy a soldar en polaridad inversa, que sería los primeros soldaduras que voy a hacer, y después lo vamos a hacer con polaridad directa para que ahí veamos la diferencia y de lo que les estoy hablando. Entonces voy a empezar a poner unos puntos, les voy a enseñar dónde es que vamos a empezar a puntear en la pieza, y después voy a aventar mis cordones y vamos a checar la diferencia juntos. Yo realmente casi no lo he hecho en polaridad directa, siempre ha sido en polaridad inversa, pero ahorita vamos a checar los resultados, ¿va? Ok amigos, pues aquí ya tenemos nuestras piezas. Voy a voltear un poquito la cámara, no sé si se alcanza a apreciar, pero ahí tengo la planta encendida a lo que son 75 amperes. Okay, que es con lo que voy a empezar a soldar yo. Si ustedes ven que, por ejemplo, sufren de perforaciones, claro que pueden bajar el amperaje. Si, por ejemplo, yo lo tengo en 75 y veo que es demasiado calor, sí lo puedo bajar a 70, inclusive a 65. Ahí es donde ustedes deben de notar si, por ejemplo, su electrodo no tiene problemas a la hora de encenderlo, y al mantener el cordón es estable, lo cual quiere decir que sí su máquina puede derretir ese electrodo a ese amperaje. En el caso de la mía, pues sí, obviamente la estoy poniendo a 75, ya que es el rango de amperaje que yo manejo para mi electrodo de 332. Entonces, recuerden también que lo importante, sobre todo aquí en los trabajos de herrería, yo uso 332. ¿Por qué? Porque mientras menos calor tengamos que aplicarle a nuestro material, menos sufrimos de que se nos deforme o de que se nos perfore. Si nosotros, por ejemplo, para hacer este tipo de uniones usamos electrodos de 1/8 y tenemos que subir el amperaje a 90 o 100 o 110 para poder fundir lo que es nuestro electrodo de 1/8,
obviamente le estamos aplicando más temperatura a lo que son nuestros perfiles y por ende va a ser más fácil que se nos perforen. Recuerden que, por ejemplo, este electrodo podemos soldar con él hasta el mismo diámetro que tiene el electrodo. Entonces el de 1/8 pues obviamente puede soldar con una apertura que tenga hasta de 1/8 o un poquito menor. ¿Para qué? Para que puedas unir esos materiales. Entonces yo realmente les recomiendo el 332. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos tanta ranura. De hecho ahorita vamos a ver algo muy importante, que sí hay que dejarle ranura, y ahorita les voy a explicar por qué. Ok, ahora, ¿dónde vamos a empezar a puntear? Por ejemplo, nosotros sabemos de que si, por ejemplo, a la hora de soldar muchas veces podemos sufrir de que se nos cierre la escuadra o que se abra la escuadra, ¿ok? Porque obviamente el calor, como lo repito, jala los materiales o lo que sea y se nos descuadra o nos tuerce. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Yo principalmente, por ejemplo, empiezo dándole lo que es un punto en la parte de aquí atrás. Luego de ahí sigo y le doy un punto en la parte de aquí enfrente y luego le doy uno otra vez en la parte de atrás, pero por la parte de arriba. Lo mismo hago con este tipo de perfiles que es un poco más largo. Primero le doy un punto en la parte de atrás, luego le doy uno enfrente, luego le doy uno más en la punta y luego uno en medio. Pero aquí en este, ahorita voy a pegarle unos puntos y voy a regresar con ustedes y explicarles algo bien importante, ¿va? Entonces déjenme, empiezo a soldar. Voy a poner los puntos, voy a retirar un poquito la máquina y ahorita vamos a regresar, ¿va? Ok amigos, pues aquí ya coloqué lo que fueron los primeros puntos, ¿sale? Para mantener lo que serían nuestros perfiles en su posición. Por ejemplo, recuerden que primero puse el de aquí, luego puse el de acá y por último puse este. Y todavía no soldé lo que es el empalme, ¿no? Vamos a decir la ranura que tenemos aquí. En el caso de este es de 3 pulgadas, ¿va? Soldé lo mismo en la parte de aquí atrás. Y puse primero el punto de acá, luego puse el punto de acá y al último puse el de en medio. Ojo, en perfiles con mayor, por ejemplo, que son más anchos, en el caso de este que es de 3 pulgadas, sí tenemos que agregar una ranura al espacio donde vamos a soldar. En este caso, pues el espacio es lo del disco del corte que usamos para cortar nuestros perfiles y les voy a explicar por qué. Sí es más difícil ahorita haciendo esto que soldando sobre esto que se ve el corte más preciso y más todo. Muchos dirían que los cortes así valen mucho la pena, pero realmente el detalle es que estos electrodos de 60-13 no tienen demasiada penetración. O sea, sí penetran. Obviamente pues lo vemos cuando perfora el metal, pero realmente como nosotros desbastamos lo que es la soldadura, imagínense ustedes, si nada más queda por encima, ¿qué espesor de soldadura o que le estamos poniendo está agarrando prácticamente los materiales? Entonces, si ustedes van a soldar perfiles después de 3 pulgadas en adelante, 4, lo recomendable es de que hagamos estos puntos, primero este de acá y luego este de acá y abramos una ranura. ¿Sí? Con el fin de que la soldadura obviamente se meta en lo que es nuestra ranura y nos refuerce y nos dé prácticamente el espesor de lo que tiene nuestro perfil. Entonces ya una vez que desbastamos está teniendo mucho más fuerza y está haciendo más resistencia que si nada más colocáramos, aunque nuestros uniones nos quedaran bien pegaditas, diríamos, no, pues es que saqué un corte bien chido. Sí, a lo mejor te quedó bastante bien, pero cuando tú soldas estos perfiles, normalmente pues no es que los atraviese o rellene ese espacio, ¿no? Entonces por eso es importante que aprendamos con el punteo a hacer este tipo de soldaduras. Entonces aquí recuerden, si yo voy a soldar esta ranura, el golpe, por ejemplo, si lo soldamos en polaridad inversa, que es lo que estoy haciendo yo ahorita,
el golpe de calor se lo voy a dar sobre el punto de soldadura que ya tengo aquí, no sobre la lámina. Ahí es donde tenemos que tener pulso, porque si yo le doy el primer golpe de calor sobre lo que es la orilla, voy a empezar a comerme el material. Esa es una. Segunda, para que no suframos de deformaciones en nuestros materiales, vamos a empezar, por ejemplo, puse el punto de acá y vamos a soldar en un tramo más o menos largo, no mucho, ¿sí? Vamos a dejar que se enfríe, y si tenemos en el caso de que estemos haciendo una puerta, pues de ahí nos brincamos. Acuérdense, debe ser cruzado. Si aquí está una esquina, acá está la otra esquina, y acá está esta esquina y esta esquina, pues bueno, aunque sea lento el proceso, pero vamos, si yo estoy soldando aquí un tramo, vamos a decir de 1 pulgada, suponiendo, de aquí me brinco a esta esquina de acá y le soldo 1 pulgada también. De ahí me brinco a esa esquina y le soldo 1 pulgada, y luego de este lado le soldo 1 pulgada, y luego ya me regreso a soldar otra pulgada, y así me voy en forma de X para que evitemos deformar nuestros materiales y aparte se nos tuerzan. Entonces, si vamos formando de esa manera, pues obviamente ahí corremos menos riesgo de que cerremos nuestras escuadras también. Pero sí les recomiendo que si van a hacer ustedes y a desbastar su soldadura, obviamente sí tienen que hacerle una ranura como esto, para que lo que es la soldadura penetre en esta ranura y sustituya esto obviamente por soldadura, ¿no? Entonces ese es el detalle en esto. Entonces hay mucho ojo. Entonces ahorita voy a soldar en polaridad inversa, y también luego voy a voltear el perfil y lo voy a soldar con polaridad directa, y vamos a ver los cambios, ¿va? Ahora voy a rezar con ustedes, déjenme lo soldo y ya enseguida regreso con ustedes. Ok amigos, pues ya acabé de soldar lo que fueron mis perfiles. Estos recuerden que los hice en polaridad inversa a un amperaje de 75. No bajé ni un solo del amperaje. Aquí, por ejemplo, fíjense en algo. Si se dan cuenta, lo que fue la escoria se desprende solita. Aquí ya se ve levantada. Vean ustedes. ¿Qué es esto? Esto es un buen síntoma de que realmente estamos trabajando un buen amperaje, y el movimiento y empalme de entre punto y punto está siendo correcto, ¿va? Vean ustedes. Voy a limpiarlo. Ok. Sí tenemos tal vez un poco de porosidades, como por ahí y eso. Pero es como les repito, realmente no se preocupen por eso. Aquí lo importante para el amigo que tenía la duda es, si tú estás avanzando, no importa, por ejemplo, yo ya concentré mi amperaje a 75. El detalle en esto es dar un punto, pero da el punto sobre el otro punto. No vayas a, por ejemplo, a meter el punto y te recorras y luego le des en la orilla de la lámina, porque ahí es donde lo vamos a perforar. Entonces, una vez que tenemos nuestros puntos, por ejemplo, yo soldé hasta la mitad del punto que tenía aquí. Dejé que se enfriara y me puse a soldar lo que fue de acá. Ok, para no sobrecalentar lo que sería el perfil. Ok, vean ustedes de este lado. Sí sale tal vez a lo mejor con un poco de porosidad. Sí, ya que a lo mejor hay veces de que no alcanzamos a aventar el punto en el tiempo adecuado, y obviamente a veces alcanzamos a soldar un poco sobre la escoria, o pueda que entre una corriente de aire aquí y enfríe la soldadura por la parte de abajo y nos provoca estas erupciones. Pero siempre la idea de esto es que aprendamos a colocar nuestros puntos uno encima del otro. Si se dan cuenta, a pesar de que, por ejemplo, yo hice todavía una ranura aquí, no sufrí de perforaciones ni de nada de eso, pero todo eso fue gracias a que estoy colocando un punto encima del otro. Ahí se alcanza a ver cómo encimé un punto encima del otro, ¿va? Y de esa manera estamos rellenando esa ranura con soldadura y nos está dando resistencia entre este metal y y al momento de que nosotros desbastemos esto, obviamente vamos a seguir teniendo resistencia. Entonces, si nosotros no hubiéramos hecho esa ranura y simplemente lo hubiéramos soldado al llegue como es que estaban los perfiles, y luego desbastamos,
pues obviamente ahí vamos a perder resistencia, porque todo esto que está abultado nos da resistencia en el perfil, y al nosotros eliminarlo ya nada más estamos dejando tal vez menos de 1 milímetro de resistencia. A lo mejor no se desolde, pero lo ideal es de que siempre hagamos esta ranura para meter soldadura ahí, sustituir ese espacio con soldadura y tengamos una buena unión entre nuestros perfiles. Si estamos haciendo algún trabajo pequeño como en este, no hay problema. Si tú obviamente lo dejas ahora sí que tocando una orilla con la otra, no hay ningún problema, pero lo ideal es de que sí dejemos espacios. Por eso hay veces que yo veo muchas personas que dejan sus perfiles exactos y creen que por ya sacaron un buen corte, pero se les está olvidando de meterle resistencia a sus perfiles. Y bueno, amigos, espero estar solucionando algunas de sus dudas que tienen con respecto al amperaje que uso. Y en esto, pues realmente pues yo siempre lo he usado a 75. Cuando, por ejemplo, antes cuando empezaba, sí, les voy a comentar que lo usé a 55, 60. Y conforme fui agarrando experiencia, sí lo fui acomodando a 75. Me di cuenta que a 75 tenía una buena resistencia a mi soldadura. Y la señal de eso fue cuando la escoria se me empezó a levantar solita. A eso usualmente les llaman mucho cola de alacrán, no sé. Pero realmente esa es una buena señal de que estás haciendo un buen baño de fusión y estás uniendo los materiales a una buena temperatura y el electrodo se está derritiendo bien. Aparte, el movimiento que estás haciendo significa que es correcto. Entonces, una manera de darnos cuenta en eso, pues es justamente cuando nuestra escoria se empieza a desprender de esa manera. De todos modos, recuerden que pues en estos metales, que son metales finos o más delgados, obviamente siempre vamos a sufrir de ese tipo de situaciones en cuestión a perforaciones. Aunque por mucho que ya tengas experiencia, pues aún así vas a navegarle en ese aspecto. Pero lo ideal es aprender a hacer, por ejemplo, en el punteo, recuerden, sobre estos perfiles, como los dos que tengo aquí, sobre esos perfiles o cualquier otro que sea en calibre 18 o menor, siempre vamos a usar la técnica del punteo. Entonces, de ahí nada más, como les digo, siempre cuando se usan polaridad inversa como lo hago, pues obviamente recuerden, el golpe de calor es al electrodo, lo cual si nosotros le damos en la orilla de la lámina, por eso es que la perforamos. Si nosotros en el punto que le dimos al principio, ahí es donde damos el golpe de calor y de ahí empezamos a puntear, dejamos que es el color rojo de la escoria que se está poniendo cubriendo la soldadura se enfría y ponemos el otro punto, entonces obviamente vamos a estar encimando nuestras soldaduras y nos va a quedar de esta manera. Entonces de ahí las situaciones. Ahorita voy a agarrar y voy a soldar en polaridad directa la parte de atrás y vamos a ver cuál es la diferencia. Ok, amigos, ya aquí es el otro lado del perfil. Si yo ya le vi la ranura igualmente, coloqué ya lo que son 3 puntos y de este lado 2. Ahorita lo que estoy haciendo es igual al mismo amperaje, 75 amperes, pero lo que es mi cable del portaelectrodos lo estoy colocando al negativo y lo que es mi masa tierra, a corriente, perdón, que es el positivo, lo tengo ahora, vamos a decir, a la mesa de trabajo o como si fuese al material. Entonces ahora el golpe de calor lo va a recibir el material y no el electrodo va a ser el que va a lanzar ese calor. Entonces solamente con el electrodo nosotros vamos a cerrar lo que sería el circuito para que pueda funcionar el arco. Entonces ahora déjenme soldar este perfil y vamos a ver la diferencia, ¿va? Vamos a ver qué tanto. Recuerden, estamos trabajando igual a 75 amperes. Entonces voy a soldarlo y enseguida regreso con ustedes y les voy a platicar un poquito lo que yo sentí en la diferencia. Realmente pues nunca lo he trabajado así en polaridad directa, siempre ha sido polaridad inversa y me está funcionando, ya lo vimos hace rato. Entonces ahorita vamos a probarlo en este lado del perfil y lo mismo en aquel de allá.
Y bueno amigos, de este lado ya quedó soldado con polaridad directa lo que es nuestro electrodo, nuestro portaelectrodo al negativo y nuestra masa tierra al positivo. Si se dan cuenta, a lo mejor no quedó como la otra soldadura. A lo mejor puede ser que también igual le fallé a lo mejor un poquito a la hora de soldarle. Se siente un poquito la diferencia. Pero de todos modos, ahí sí es como que queda. La verdad es que no quedó tan mal, vean ustedes. Y sí sentí que a lo mejor nos daba un poquito más de chance para que no se perforara o se sobrecalentara lo que es el material. En cuestión a la escoria, se suelta fácil. Vean ustedes, así es como nos queda nuestro cordón. Y así quedó en el perfil más ancho. Aquí yo lo soldé pues rápido, pues para también no tardarme tanto con el video y estarme esperando. Pero así es como nos va quedando. Y bueno amigos, en conclusión con respecto a la duda de si podíamos cambiar, invertir la polaridad, ya se fijaron ustedes que soldé en una parte del perfil lo que fue en esta que ya desbasté con polaridad inversa. Y de este lado, donde tenemos todavía el cordón, ahí lo soldé con polaridad directa, poniendo lo que es nuestro portaelectrodo al negativo y nuestra masa, vamos a decir, nuestra masa tierra, la pusimos al positivo. Entonces, ¿qué diferencia yo sentí? Creo que sí se puede soldar también, no hay ningún problema. Sí tarda un poquito más para perforarse, para calentarse, sí, eso es verdad. Realmente, pues cualquiera de las dos les puede funcionar sin ningún problema. A lo mejor, pues, con respecto al comentario que me hicieron, cómo tratar de evitar que se nos perfore, pues una de dos. O es, si se dieron cuenta, las dos yo usé un amperaje de 75. No le bajé tanto en una como en otra. Y en los dos casos, pues, no sufrí de perforaciones. Aquí el detalle donde yo lo veo es, como les repito, traten de poner, por ejemplo, el punto de soldadura siempre va a ser más grueso y más resistente que la misma lámina del perfil. Entonces, si nosotros estamos trabajando por punteo o vamos a decir un cordón, pero no podemos hacer un cordón ahí más que por punteo, el único detalle que le veo es que pongan su punto encima del otro punto de soldadura, ya que si nosotros, por algún motivo, vamos a decirlo, ese como rayo de luz que pueda, de energía, de calor que pueda aventar hacia el perfil, lo pegamos en la orilla, pues es un buen golpe de calor. Si estamos haciendo un cordón en un material grueso, ese mismo golpe de calor lo tiene, pero lo va como que emparejando conforme vamos haciendo el cordón, se va estabilizando. Entonces siempre el primer golpe es el más fuerte. Entonces obviamente que si nosotros estamos trabajando por punteo, pues ese golpe lo estamos dando constantemente, esa fuerza de calor está aplicando cada vez que encendemos el electrodo. Entonces por eso es que veo que a lo mejor puede estar sufriendo de que se te perfora, porque tal vez no estás colocando tu punto encima del otro punto. A lo mejor te recorres un poco y ese golpe lo estás dando sobre la unión y no sobre el punto. Entonces ahí es una. La otra es que puedes probarlo con polaridad directa y checarlo igual y te cuesta un poco menos. Sí puedes bajar en amperaje, sí lo puedes bajar, no hay ningún problema, digo, porque realmente pues hay veces que depende de cada inversora qué tanto puedes bajar el amperaje para derretir lo que es un electrodo, pero tú puedes tratar de checarlo. Espero en este video haya solucionado algunas dudas. Ya vimos también cómo hicimos los cortes y el consejo, sobre todo en perfiles de este tipo, pues siempre ábrale una ranura para que podamos colocar lo que sería soldadura en ese espacio y obviamente nuestra unión nos quede más resistente. En el caso de estas esquinas, ustedes recuerden prácticamente lo mismo por punteo o por raspeo. O sea, si pones el punto encima del otro, o raspando nuestro electrodo de esta manera para ir rellenando lo que sería la esquina. Si se dan cuenta, aquí ya quedó nuestro perfil. Nos quedó a escuadra. Sí, ahí está. En este caso no sufrimos de problemas que se nos descuadrara ni uno ni otro. Ok, así es como vamos a empezar a hacer lo que son nuestras uniones.
nuestros cortes también para que nos queden bastante bien, sobre todo en esos que tienen cejas, si se dan cuenta. Sí nos llega a quedar un poco de claro como es aquí, pero creo que no hay mayor problema, ya que cuando vamos a realizar nuestros trabajos también hay solución para rellenar esos espacios, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita vamos avanzando con lo que es, vamos a llamarlo así, esta pequeña clase de herrería para empezar a fabricar cosas, y estas son cosas que las necesitamos para poder lograr nuestro proyecto y lograr grandes proyectos en adelante. Entonces, por el momento, creo que eso es todo en este video. Vamos a dejarlo hasta aquí para no hacerlo tan largo, y vamos a hacer próximos videos tratando ya cómo vamos a empezar a armar lo que es, no sé, algún artículo. En mi caso, no sé, les voy a salir con una sorpresa. Vamos a ver qué vamos a empezar a armar, para que vamos a ver cómo vamos a escuadrarlo, cómo vamos a hacer nuestros cortes, soldarlo, y lo vamos a terminar ese proyecto para que podamos concluir lo que sería como este pequeño curso de herrería, y espero de ahí en adelante ya tengan nociones y me puedan seguir acompañando en otros proyectos que vamos a tener. Así que no olviden suscribirse, déjenme un like, compartan, y nos vemos hasta el próximo video.